Ustedes se han conectado a una serie maravillosa, la serie de Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de nuestro asesor técnico, Ron Alberto Puentes, y este servidor, les damos una cordialísima bienvenida a nuestro capítulo de esta noche, justamente titulado El cuerno que habla, hace y deshace. Qué título, ¿no? Bien, antes de comenzar, como es usual, vamos a pedir la dirección de Dios. Asuma una actitud de oración allá donde usted se encuentra. Acompáñenos, por favor. Padre, qué hermosa oportunidad nos das de poder estudiar las profecías, de estudiar tu palabra. Muchas gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que tú, como siempre, seas nuestro maestro. Nos des la capacidad de entendimiento y de asimilación de tus profecías. Lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bien, en nuestro capítulo anterior hicimos una comparación entre el sueño de Daniel capítulo 2 del estado de Nabucodonosor y el nuevo capítulo que estamos estudiando, que es el número 7, con las 4 bestias espectaculares. Entonces, recordemos esto para seguir adelante con nuestro tema esta noche. En la estatua de Nabucodonosor, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ya hemos estudiado esto y vimos entonces, démosle clic, que la cabeza de oro representaba a Babilonia, cuyo reinado, aunque aquí dice 607 a 539, para mí considero que es desde el 626 al 539 antes de Cristo, cuando con Nabopolassar comenzó las conquistas. Y el rey de los metales, que es el oro, se compara con el león, que es el rey de los animales con alas, que eso implica rapidez de conquista. Después, dijo Daniel, seguiría un segundo imperio representado en el pecho de plata, representa Medo-Persia, quien toma a Babilonia en el año 539, representada en el oso con 3 costillas en la boca, las 3 grandes conquistas de los persas, que fue Lidia, Babilonia y Egipto. Pero habría un tercer reino, representado por un leopardo con 4 alas, la agilidad del leopardo, la agilidad de Alejandro Magno. Muere muy joven, muy pronto, y lo reemplazan 4 generales. Este leopardo tiene 4 cabezas, 4 generales, 4 alas, la super rapidez de conquista, y está representado por el bronce. El color del bronce, el color del leopardo, muy parecido, ¿no? ¿Cómo escoge Dios estos símbolos? El cuarto imperio que siguió entonces, según la profecía, las piernas de hierro, representado por un animal que no tiene parecido a ningún otro, con dientes de hierro. Qué casualidad, ¿no? Roma, del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Fue el reinado más largo, casi 600 años. Daniel 2 termina entonces mostrándonos 10 dedos en los pies, 10 reinos. Ya no habría un imperio, sino reinos divididos. Y esto nos lleva hasta el día de hoy con Europa moderna. Y en la bestia espantosa y terrible se representa con 10 cuernos, 10 dedos, 10 cuernos. Vamos entonces a seguir con nuestro estudio. Para ello vamos a leer el texto de Daniel 7:7, que a la letra nos dice: después de esto, aquí está Daniel mencionando, ¿no? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y en la estatua eran piernas de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esto es lo nuevo en nuestro capítulo de hoy. Los 10 cuernos, que equivalen a los 10 dedos de los pies del estatua.
Bien, ¿qué representa entonces estos 10 cuernos? En correspondencia con la mezcla del hierro con el barro en los pies y dedos de la imagen, pues representan las naciones que surgieron del Imperio Romano, que en gran medida mantuvieron su civilización, aunque muchos intérpretes han intentado identificar exactamente 10 pueblos y reinos que descendieron de esos grupos. Es mejor tomar el número 10 como una expresión de conjunto que indica que se trata más bien de una multiplicidad de países en contraste con el Imperio Romano. Veamos entonces el cuerno pequeño. Capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, noten, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, este cuerno no arranca los otros 3, sino delante de él fueron arrancados, ya lo vamos a explicar. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta aquí hemos visto que la cuarta bestia es Roma y que los 10 cuernos simbolizan la división del Imperio Romano en muchas naciones distintas. Pero, ¿cuál de estas representa el cuerno pequeño? La historia de la iglesia indica que hay un solo poder en la historia que concuerda con la descripción del cuerno pequeño, y es la iglesia católica, apostólica y romana. El surgimiento de la iglesia medieval es una obra de historia que titula así, en su página 150, lo dice, no es capricho mío. De la ruina de la Roma política se levantó el gran imperio moral religioso en la forma gigantesca de la iglesia romana. Y tiene el nombre, ¿no? Entonces, ese cuerno pequeño es la iglesia romana. Veamos que el gran historiador alemán de la iglesia, Adolf von Harnack, él escribió una obra que traduciendo su título al español sería ¿Qué es el cristianismo? En su página 270, él explica que la iglesia romana de esta manera sagazmente se colocó en lugar del imperio romano, del cual es la continuación real. El imperio no ha muerto, sino que ha sufrido una transformación. La iglesia romana es el viejo imperio romano consagrado por el evangelio. Hasta aquí lo que dice el historiador Harnack. Bien, entonces notemos que no es un concepto solamente adventista, no, hay varios historiadores que concuerdan de que el cuerno pequeño es justamente el retraso del imperio romano. Veamos entonces el surgimiento del papado. Hay otro historiador, Karl Conrad Edgar, él escribió varias obras. Estoy citando aquí de una que está en inglés, El papado y los asuntos del mundo, más o menos sería esa la traducción. Mi hijo Ronald, que es bilingüe, me puede corregir si traduje bien el asunto. Él dice lo siguiente: bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tenían poder temporal, bajo el Imperio Romano. Pero en el tiempo no se llamaban papas, quiero hacer esas tareas, se llaman obispos, el obispo de Roma. Pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de esos estados en el aspecto religioso, y sigue diciendo, sino que también dominó en lo secular, lo político. A veces bajo gobernantes tales como Carlomagno, años 768 al 814 después de Cristo, Otón el Grande del 936 al 973 y Enrique III del 1039 al 1056. El poder civil tuvo cierto predominio sobre la iglesia, pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la iglesia bien organizada
unificada y centralizada, con el Papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles, hasta que lo que dice Karl Conrad et al. ¿Cómo les parece? Así que está plenamente identificado este cuernito que habla, hace y deshace, que se tiene que referir al poder de la Iglesia Católica. Vemos entonces nosotros que, aunque pequeño al comienzo, este cuerno es descrito posteriormente como más grande que sus compañeros, lo acabamos de leer en Daniel. Se verá que esto simboliza la continuación del poder romano mediante la Iglesia romana, ya no como un imperio militar, político, sino religioso. Dice entonces aquí Arthur C. Flick, en su obra The Rise of the Medieval Church, o sea, la elevación de la iglesia medieval, página 150, en una frase corta, él dice: de la ruina de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la iglesia romana. Así que no cabe duda que los historiadores concuerdan con los teólogos religiosos de que del Imperio Romano surge la Iglesia Católica. Los primeros emperadores cristianos se consideraban a sí mismos como los verdaderos gobernantes de la Iglesia en lugar del obispo de Roma. Constantino fue uno de ellos. Veamos justamente que Constantino el Grande, año 325, cita a un primer concilio ecuménico, no el obispo de Roma, él, el emperador Constantino I el Grande, y unos años después, con uno casi de los últimos emperadores, Teodosio, que dividió el imperio romano lastimeramente, él cita, no el obispo de Roma, este Teodosio cita el segundo concilio ecuménico en Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Así que al comienzo los emperadores manejaban la iglesia a su antojo. Por otro lado, para contrarrestar la influencia de los emperadores, el Papa siríaco, si es que lo podemos llamar Papa, veamos, él más o menos gobernó entre el año 384 y 399, formuló la primera proclamación del derecho y deber del obispo de Roma de gobernar sobre todo el cristianismo. Y él escribe en una obra llamada Surgimiento y Decadencia del Imperio Cristiano, página 78, dice: nosotros, los sucesores de Pedro, llevamos sobre nuestros hombros las cargas de todos los que están abrumados, escribió. De hecho, en nuestra persona, el bendito apóstol Pedro mismo lleva estas cargas, quien nos considera herederos de su administración. Ningún sacerdote del Señor tiene la libertad de ignorar la decisión del trono apostólico. Ahora yo quiero decirles algo. Es una falsedad, es un sofisma decir que hubo una continuidad papal desde Pedro hasta el día de hoy. Eso no es así. Aquí, en este marco que estamos estudiando, ellos no se llamaban papas, se llaman obispos. Es más, la iglesia manejaban varios obispos. El de Alejandría, el de Jerusalén, el de Antioquía, el de Roma, el de Constantinopla. Se reunían periódicamente estos obispos y dirigían los destinos de la iglesia católica. Entonces, no es verdad esa continuidad papal. ¿Cómo les parece? Aquí entonces ya con Ciríaco comienza a enunciarse que el papado o los obispos de Roma son los que tienen que manejar los asuntos porque Pedro supuestamente les dio ese privilegio. En los siglos subsiguientes, los obispos de Roma se volvieron cada vez más firmes en su insistencia de que ellos y no los emperadores debían ser los árbitros definitivos en asuntos de la iglesia y de las naciones.
Tremendo, ¿no? Veamos que cuando Atila, que fue el líder de los hunos, una tribu bárbara, amenazó a Roma, la historia nos cuenta que el obispo de Roma, León I, él sale al encuentro de Atila, que se lo llamó el azote de Dios, porque por donde iba acababa con todo. Y entonces comenzó a conversar con Atila y de alguna manera la historia dice que persuadió a Atila a abandonar su propósito de conquistar la ciudad eterna, Roma, hecho que aumentó enormemente el prestigio del obispo de Roma. Se hizo famosísimo. La historia registra que fue León el Grande quien puso el fundamento del poder político del obispo de Roma, que llegan a llamarse papas, como vamos a ver en unos minutos. Anotemos lo siguiente en pantalla, que a principios del mismo siglo, el ilustre Agustín de Hipona era obispo de Hipona, al norte del África. Había pronunciado las famosas palabras, Roma locuta, causa finita, que traducida del latín al español sería Roma ha hablado, se cierra el caso, aquí no hay nada más que decir. La autoridad, pues, ¿cómo les parece? La doctrina de que Cristo había otorgado poder papal a Pedro y que éste lo había pasado a sus sucesores en Roma, comenzó a echar raíces firmes. La creación del Estado papal en el siglo VIII, o sea, años 700 y algo, y el hecho de que los musulmanes comenzaron a conquistar los centros cristianos de Alejandría, Jerusalén, Antioquía, pues trató de reducir la influencia, la de los obispos en esas ciudades. Ya las mencioné, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, y aumentó aún más la estatura e importancia del obispo de Roma, porque ese sí no había sido conquistado. Anotemos entonces que el poder del papado alcanzó su apogeo con Gregorio VII, eso es el año 1073 al 1085, quien aplicó primero la teoría de que el Papa podía disponer de poner reyes, colocarlos y deponerlos, y con Inocencio III, que lo vemos aquí a la derecha, ese es el año 1198 y 1216, él se declaró soberano absoluto de Italia y requirió que todos los funcionarios de Roma le debían jurar lealtad. Regresemos un poquito ahora al relato bíblico de Daniel 7:8. Pongámoslo en pantalla. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, grandes cosas. En el capítulo anterior que estudiamos hace una semana, aprendimos que cuando a un animal o cosa, en este caso un cuerno, se le dan características humanas, quiere decir o significa que representa un poder muy sagaz, muy astuto, muy inteligente. Este cuernito, este poder es muy astuto, como ya hemos analizado, y comenzó con él el poder papal hasta el día de hoy. ¿Cómo les parece? La profecía se cumple, ¿no? Ahora, noten esta frase, ya la acabamos de leer, pero pongámosla solita aquí en pantalla. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ya sabemos que cuernos en profecía simboliza poderes que pueden ser políticos o religiosos. Quiere decir entonces que el cuerno pequeño, el poder papal, destruyó 3 poderes de los 10, los cuales fueron tribus bárbaras, las que invadieron el Imperio Romano, el cual llega a ser Europa de hoy. Surge la pregunta, ¿cuáles fueron esas 3 tribus destruidas en cierta manera por el papado o el obispo de Roma? Echémosle un vistazo a la historia universal, porque ella es la que nos va a resolver este asunto. El cuerno pequeño es un símbolo
de la Roma papal. En consecuencia, el que los 3 cuernos fuesen arrancados simboliza la destrucción de 3 de las naciones bárbaras. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a la Roma papal en su encubramiento al poder político estuvieron los érulos, una tribu bárbara, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 3 tribus bárbaras se convirtieron al cristianismo, pero al cristianismo arriano. ¿Qué quiere decir esto? En Alejandría hubo un obispo llamado Arrio de Alejandría y él comenzó a predicar que Jesús era creado, que él no era Dios, que no era divino, que él fue creado. Y hasta el día de hoy hay gente que sigue esa creencia. Hay una denominación muy famosa que sigue creyendo eso, los testigos de Jehová. Entonces, estos comenzaron a hacerle un contrapunteo a la Iglesia Católica de Roma con las creencias arrianas. Veamos que los érulos fueron la primera de las tribus bárbaras que dominaron a Roma. Pongamos en pantalla. Constituían tropas auxiliares germanas de Roma que se amotinaron y en el año 476 después de Cristo, esos fueron los que depusieron al último emperador de Occidente, que era justamente el famoso Rómulo Augusto, y realmente se llamaba Rómulo Augusto. El papá de él lo colocó siendo niño, como de 9, 10 años, y tenía 15 años, el emperador de Roma, 15 años cuando llegan los érulos al mando de las tropas de Odoacro, quien se constituye entonces rey de Roma, y Odoacro, que era arriano, aunque tolerante para con los católicos, pues fue odiado por los italianos. Este jovencito Rómulo Augusto, Augusto lo quiere decir el pequeño Augusto, porque era de 15 años. Este fue por allá mandado por misericordia de Odoacro, el érulo, fue mandado por ella a una región lejana que gobernara, pero la historia nunca más vuelve a mencionar a Rómulo Augusto o Augusto, ¿no? Por sugerencia del emperador Zenón del Imperio de Oriente, porque es que acuérdense que Teodosio dividió a Roma, el Imperio Romano en dos, uno con sede en Roma y otro con sede en Constantinopla. El de Constantinopla se llamaba el Imperio de Oriente. Pongamos en pantalla. En el Imperio de Oriente, entonces, Teodorico, que aparece aquí en pantalla, caudillo de los ostrogodos, fue el siguiente en invadir a Italia. Lo hizo en el 489 y en el 493. Consiguió que Odoacro, el érulo, se rindiera y poco después lo mató. Esto dice Thomas Hodgkin, Italia y sus invasores. Tomo 3, páginas 180 a 213. Este es un resumen. En lo que se refiere entonces a la iglesia romana, la llegada de Teodorico, que es el ostrogodo, no significó ninguna mejoría, sino solo un cambio de caudillos. Teodorico era un arriano, cristiano arriano, tan decidido como su predecesor en el trono de Italia, aunque concedió tolerancia a las diversas religiones de su reino. Las desmedidas ambiciones del pontífice romano no podían concretarse en un sistema que solo otorgaba tolerancia, ¿no? Él no aceptaba, el obispo de Roma, que le dieran tolerancia, él quería poder, dominio en toda Italia. Analicemos entonces en pantalla, entre tanto, que los vándalos, ya hemos hablado de los érulos, los ostrogodos, ahora hablemos de los vándalos, presididos por Genserico, se habían establecido en el norte de África y habían tomado a Cartago en el año 439. Siendo estos vándalos unos arrianos
fanáticos, belicosos, constituían una amenaza para la supremacía de la Iglesia Católica en el Occidente. Eran especialmente intolerantes para con los católicos, a quienes llamaban herejes. Los vándalos llamaban herejes a los católicos. Tremendo, ¿no? Hay una palabra que nos llega hasta el día de hoy, que es el vandalismo, y viene de los vándalos. De paso quiero decirles, es que los vándalos por donde pasaban quemaban todas las casas, mataban a todos los hombres y dejaban con vida solo a los niños y las mujeres. Las tomaban cautivas, se hacían, cada soldado tomaba una mujer como esposa y destruía todo y mataban a los hombres. Por eso viene la palabra vandalismo, de los vándalos. Anotemos lo siguiente. En vista de estas amenazas pues, de los érulos, los ostrogodos, los vándalos, para ayudar a los católicos del occidente, del Imperio Romano, entonces aparece el emperador Justiniano, que gobernaba la mitad del oriente del Imperio Romano desde Constantinopla. Entonces, él envía un general que la historia lo recuerda como el general Belisario, al más hábil de sus generales. Y Belisario venció completamente a los vándalos en el año 534 para ayudar a los católicos. Entonces, delante del cuerno son destruidos 3 cuernos. No lo hizo exactamente el cuerno pequeño. Entonces Justiniano, para defender la Iglesia Católica, manda y destruye a los vándalos. Primer cuerno que se baja. Debido a esta victoria, pues los ostrogodos quedaron en Italia como el único poder arriano sobreviviente de importancia que pudiera estorbar la hegemonía del papado en el occidente. Veamos que después de haber eliminado a los vándalos, Belisario en el año 535, o sea, un año después, comenzó en Italia su campaña contra los ostrogodos, aunque esa campaña duró 20 años. Eso no fue fácil. Antes de que los ejércitos imperiales obtuvieran la victoria completa, la acción decisiva ocurrió en los comienzos de la campaña, porque los ostrogodos que habían sido expulsados de Roma, pues volvieron y la sitiaron en el 537, 2 años después. Entonces, hubo un sitio que duró todo un año, pero en el 538, veamos en pantalla, Justiniano hizo desembarcar otro ejército en Italia y en marzo los ostrogodos abandonaron el asedio. Ya les tocó darse por vencidos. Es verdad que en el año 540, un par de años después, volvieron a entrar en la ciudad de Roma durante un periodo muy corto, pero su ocupación fue breve. Su retirada de Roma en el año 538 marcó el verdadero fin del poder ostrogodo. Ya no fueron los mismos y así fue arrancado el tercero de los 3 cuernos que estorbaban al pequeño cuerno de Roma. Ahora bien, Justiniano es notable, pongámoslo en pantalla, no solo por su éxito al unir transitoriamente a Italia y países del occidente con la mitad oriental que él gobernaba de lo que había sido el Imperio Romano, sino también porque él formuló un código unificado a reunir y codificar las leyes que existían entonces en el imperio, incluso nuevos edictos del mismo Justiniano que trataba de manejar la iglesia. Y en ese código imperial estaban incorporadas 2 cartas oficiales de Justiniano que tenían toda la fuerza de un edicto real. En ellas confirmaba legalmente al obispo de Roma como, noten, cabeza de todas las santas iglesias. Ya echó por tierra al obispo de Jerusalén, de Antioquía, de Constantinopla, de Alejandría, exacto, de Antioquía, etcétera. Y dijo,
el de Roma es la cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Eso está en el Código de Justiniano, libro primero, título primero. Aquí hay una pequeña foto de lo que fue ese código. En la carta posterior también alaba, aunque en la segunda carta, alaba las actividades del Papa como corrector de herejes, porque se acabaron los arrianos, érulos, vándalos y ostrogodos, ¿ya? Entonces, gracias, no lo hizo el Papa exactamente, pero entonces lo llama corrector de herejes porque ya no tenía rivales en el cristianismo. Y aunque ese reconocimiento legal de la supremacía eclesiástica del obispo de Roma está fechado con el año 538, entonces es evidente que el edicto imperial no podía hacerse efectivo a favor del obispo de Roma mientras el reino arriano de los ostrogodos, como ya vimos, estuviera dominando a Italia. Es así que en el año 538, por primera vez desde el fin del linaje imperial de Occidente, de, que dirige Justiniano, en ese año el reino de los ostrogodos recibió un golpe mortal y por esa razón el año 538 es una fecha más significativa que el 533 y ya lo veremos en otro estudio por qué es tan importante. Resumiendo, coloquemos en pantalla. Número 1, el Papa ya había sido reconocido en forma más o menos amplia, aunque de ninguna manera en forma universal, como obispo supremo de las iglesias de Occidente y había ejercido considerable influencia política de tanto en tanto bajo el patrocinio de los emperadores orientales. 2. En el 533, Justiniano reconoció la supremacía eclesiástica del Papa o del Obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, y ese reconocimiento legal fue incorporado al Código de Leyes Imperiales en el año 534. Número 3, en el 538, pues el papado fue realmente liberado del dominio de los reinos arrianos que dominaron a Roma y a Italia y después de los emperadores occidentales. Desde ese tiempo el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. Los otros reinos se hicieron católicos uno por uno y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no tuvieron el dominio de Italia, el Papa surgió a menudo como una figura principal de los turbulentos acontecimientos que siguieron en este periodo de Occidente. El papado adquirió dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política, tanto como religiosa, en Europa. Entonces, ahí nosotros encontramos pues de que este poder se fue estableciendo poco a poco. Leamos de... Esto está en el comentario adventista, que aunque esa dominación vino mucho más tarde, puede hallarse el punto decisivo en tiempos de Justiniano. Se puede decir que a partir del año 538 surge histórica y realmente el poder y la continuidad papal. Desde ahí sí se puede ver. Sigamos. ¿Qué aplicación le daríamos a esto? La profecía, mis queridos amigos y hermanos, es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pedro escribió que tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. El cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Cristo proveyó un fundamento inconmovible para la fe cristiana. Entonces, de modo similar, el cumplimiento de las profecías de Daniel 7 en la historia del mundo desde Nabucodonosor confirma para todos nosotros los creyentes la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos atrevemos a ignorarlo. Elena de White amonesta a cada ministro y dice presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Terminemos entonces diciendo lo siguiente. Jesús, si estuviera en nuestra casa esta noche, diría, mi palabra es mi infalible herencia para ti.
Con ella hallarás el camino, la verdad y la vida, los cuales son yo mismo. Ámala, estúdiala y reflexiónala. Ella da testimonio de mí. Qué hermoso estudiar la palabra de Dios y las profecías.